Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala, curso Comunicación Arquitectónica, semana 14, tema Perspectivas de interiores. Objetivo de la clase es lograr que el estudiante de arquitectura pueda desarrollar competencias conforme a la proyección de edificios en perspectiva. Eso quiere decir que pueda requerir de algunos elementos conceptuales con respecto a la forma de poder elaborar una perspectiva. En el concepto arquitectónico ya definido como las plantas, elevaciones, secciones y detalles constructivos permiten al proyectista plantear un volumen tridimensional en dos dimensiones en el papel, utilizando el concepto de perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el método de perspectiva permite al observador tener esa visual que tenemos con la línea del horizonte, que es más el punto observado, y luego se auxilia con puntos de fuga, que estos puntos de fuga le permiten trasladar el espacio de las dimensiones laterales del edificio y así poder dar una perpendicularidad lateral con la elevación dimensional de estos ambientes y así ir conformando cada uno de estos a profundidad y proyectando el volumen perspectivado. En la definición de la forma de cerramiento de los materiales, tiene que estar enfocados con los diferentes tipos de acabados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo muestro, por ejemplo, un muro que tenga una característica de piedra, la piedra tiene que tener la proporcionalidad dimensional lateral con la profundidad que se da en el punto de fuga. Eso quiere decir que si está mostrado lateralmente, deberá ir profundizándose poco a poco conforme el material se está acercando o alejando. En el uso asistido de computadora es una herramienta que hoy en día utiliza el proyectista manejando la dimensional 2D y 3D. Cuando utilizamos el 2D, en un archivo DWG utilizando un software AutoCAD, le permite al proyectista tener el diseño ya dimensionado. Eso quiere decir que podemos utilizar una importación de este archivo y luego lo podemos utilizar para poder manejar otro tipo de software auxiliado para poder hacer el levantado. Este levantado le va a permitir generar un 3D. También en el programa directamente en DWG puede hacer el 3D, pero como en el caso de un modelado, a veces se vuelve un poco metódico y lleva una fase de tiempo para la elaboración. Entonces, hay algunos programas que son un poco más dinámicos en el sentido que se puede elaborar un poco más rápido. Y esto permite que pueda dar el volumen y el resultado inmediato. En el uso de la mano, con el uso de instrumentos, es la herramienta auxiliada primaria del proyectista y que debe tener esa tridimensionalidad. ¿Cómo podemos ir alimentando nuestra tridimensionalidad? Bueno, haciendo uso de estos bosquejos tridimensionales que debemos de llevarlos a cabo ya formalmente. Y es así como hacemos el procedimiento del alzado en perspectiva. Bueno, como mencionamos, podemos utilizar el hecho de tener la línea de horizonte, nos va a dar esa altura del observador. Luego nos auxiliamos de estos puntos de fuga, pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 3, dependiendo del tipo de complejidad del modelo. Pero podemos expresar que algunas vistas que están en la perspectiva están ya nombradas. Por ejemplo, tenemos la vista de pájaro,
que es una vista arriba del elemento que permite observar a este edificio y que da toda la complejidad de altura con el tipo de cubierta. Entonces, esta vista de pájaro permite observar desde arriba el edificio. Obviamente que el observador está más arriba de la altura del volumen. Entonces, esto permite que fugando todos los elementos lineales que va a corresponder a su diseño, va a conformar entonces este edificio. Luego tenemos la vista paralela, que es una vista mostrada casi a la altura del observador y que ésta se maneja correspondiente al eje que estamos visualizando. Partiendo de dónde va a colocar su posición, es la que se va a mostrar la vista paralela. Y estas líneas que corresponden, que son fugados, van a permitir darle la proporcionalidad de su perspectiva. Recordemos que podemos utilizar la escala de nuestra altura del edificio mostrada en perspectiva. Eso quiere decir que yo puedo darle una escala proporcional del edificio y no así una fuera de escala. Entonces se perdería esa proporcionalidad del edificio. Cuando tenemos una vista invertida, pues obviamente la vamos a ver en el lado inferior. En el caso, pues estamos manejando una vista de abajo hacia arriba. Esta permite poder observar el cielo raso, poder ver características del alzado y, entre otras, el cerramiento. Obviamente que nos muestra una perspectiva más, digamos, dinámica, en el sentido que nos muestra la relevancia que tiene en la altura. Luego tenemos la vista caballera. Esta se mantiene en un solo lado y muestra únicamente el ángulo que estamos mostrando y que va siendo perspectivado hacia ese lado. Luego tenemos la vista cónica, es la que nosotros utilizamos viendo de la parte fuera de la línea de horizonte y que nos permite a nosotros visualizar esas características de cubierta y que está dentro del volumen. Es así que usted puede seleccionar cualquiera de estos conceptos en el manejo de su perspectiva. Ahora bien, ¿cuál sería la que usted puede utilizar? Esa es según el criterio, tomando en cuenta estos conceptos. Uno de los conceptos es manejar la línea del horizonte. La línea del horizonte va a ser entonces la línea del observador que va a poder enfocar su volumen. Y es así como muestra, en este caso, este bosquejo, la línea de horizonte con respecto a los puntos de fuga. Si voy a tener únicamente un punto de fuga, lo voy a realzar y juntar todas esas líneas del volumen en elevación con la profundidad hacia ese punto de fuga. Luego tenemos la línea que nos permite hacer en el contorno de bosquejo, ir visualizando cada uno de estos elementos en profundidad. Entonces, en la perspectiva con el uso de instrumentos de dibujo permite al proyectista tener el manejo de la perspectiva, que nos va a dar como resultado un modelo de imagen de nuestro diseño arquitectónico. Luego ya pasamos a un proceso de aplicación de color, ambientación, figura humana, vehículos, etcétera. Todas esas características que encierran el edificio, mostrando así esa naturalidad que tiene el concepto. Y así vamos viendo una perspectiva asistida. Por ejemplo, podemos utilizar un programa que nos permite utilizar una librería que ya está predimensionada con los elementos que así lo conforman. Si usted se auxilia, por ejemplo, de un programa asistido, en el caso que utilice una extensión de archivo DWG, utiliza el 2D para poder desarrollar su ambiente y va conjunto con otros programas. Por ejemplo, le decía, un programa bastante dinámico, rápido en el levantado es el SketchUp. El SketchUp le permite a usted hacer rápidamente su bosquejo en altura
y el modelado que le permite a usted en el desarrollo de su diseño. Y así utilizamos entonces los programas, luego ya un programa que usted ya tenga definido las texturas que desea poder trasladar, importa el archivo desde Sketch al programa de modelado ya de textura, en donde va a poder trabajar el tipo de iluminación, el tipo de textura, el tipo de color, inclusive poder insertar otros elementos que va a darle ese realce de la construcción que se desea en una imagen. Entonces, los pasos entonces vienen siendo, si vamos buscando un orden, usted tiene que tener primero su diseño definido en un archivo digital y luego lo pasa a un esquema de modelado para poder darle ese alzado y luego pasamos a un modelado de texturas. Así sería el efecto ya de esta imagen. Y el resultado se va a dar con un renderizado. Este renderizado le va a dar la calidad de pixeleados que da la imagen y así va a poder mostrar todo el contenido de su imagen. Las vistas de interior con los puntos de fuga, en el caso, por ejemplo, tenemos unas vistas al interior, podemos hacer uso de un punto de fuga que está al centro de nuestro marco que tenemos como referencia en el diseño arquitectónico. Y así podemos insertar elementos que van a estar conformando directamente en el ambiente. Por ejemplo, lámparas, tenemos lo que son muebles fijos y los elementos que van en concordancia con su ambiente. Es así pues el diseño arquitectónico que se representa con los puntos de fuga que proyectan estas líneas formando este volumen del elemento. Y podemos tener una representación gráfica espacial del interior. Esto nos ayuda a dar unas vistas de interior y mostrar tridimensionalmente el ambiente. Luego tenemos las vistas de planta perspectivada. Estas plantas perspectivadas nos permiten visualizar en conjunto cada uno de estos elementos y buscando el punto de fuga interior, y va a mostrar el efecto de volumen de la planta que contribuye a visualizar la proporcionalidad del ambiente, si está muy reducido, si está muy amplio, y ese tipo de situación la podemos visualizar con una perspectiva de planta. En el diseño se representa gráficamente y utilizamos un punto de fuga o dos puntos de fuga dependiendo de la magnitud de nuestro diseño. En el uso del color debemos de también no utilizar un contraste, utilizar más de 5 colores, y esto se pierde lo que es el enfoque de conjunto y puede perderse en un momento dado la prestancia. Entonces, buscando siempre la presentación y concordancia de nuestra perspectiva. Es así como nosotros ya llevamos una dinámica en el caso de formulación de preguntas. En esta semana pues tenemos la pregunta 14.1 correspondiente a la perspectiva interior que se utiliza. Bueno, respuesta 1, puntos de fuga, puntos visuales. Respuesta 2, puntos de fuga. Respuesta 3, puntos. Respuesta 4, líneas. Responda. La interrogante de perspectiva interior utiliza puntos de fuga. La interrogante 14.2, ¿cuál es el objetivo visual de la perspectiva? Respuesta 1, mostrar la tridimensionalidad. Respuesta 2, observar los materiales. Respuesta 3, observar esa prestancia. Respuesta 4, la volumetría. La respuesta sería buscar la tridimensionalidad de nuestra perspectiva. Pregunta 14.3. En la línea que tiene la altura del observador. Respuesta 1, líneas verticales. Respuesta 2, líneas de fuga. Respuesta 3, línea horizonte. Respuesta 4, línea de tierra. Responda. Para la interrogante,
en la línea que tiene la altura de observador es la línea de horizonte. Es así pues que vamos a finalizar. Les agradezco por su atención.